en vivo o en diferido, hoy, mañana, sin importar el horario. Deseamos que la palabra también haga el efecto, haga la obra que tiene que hacer. Y quiero invitarles, allí donde están, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por la bendición de poder reunirnos como parte de tu cuerpo. Señor, de poder disfrutar de la comunión del cuerpo. Gracias, Señor, porque en Cristo nos has resucitado. Nos has dado una vida nueva, Señor. Nos has sentado, además de todo, Señor, en lugares celestiales con Cristo. Lo que indica, Señor, que compartimos ahora en Cristo la misma naturaleza, el mismo espíritu. Por lo tanto, eso hace, Señor, que seamos un reino de sacerdotes, un pueblo especial, como tu palabra dice, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Señor, oramos para que todo velo sea quitado de nosotros, Señor, para que toda atadura o cadena o estructura mental, Señor, producida, Señor, por paradigmas visuales, sensoriales, auditivos, que hemos recibido, Señor, hoy, como tu palabra dice, derribamos todo argumento, Señor, toda estructura, toda fortaleza, Señor, y llevamos cautivo a la obediencia de Cristo toda altivez, toda soberbia y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y hoy, Señor, estamos dispuestos a disfrutar de tu palabra como pan espiritual que nutre nuestro espíritu para seguir en la tarea de ser la expresión del Cristo resucitado en esta generación. Muchas gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y la iglesia, ¿cómo dice? Amén. Ok. Bien, mis amados, hemos venido estudiando ¿cuál carta? A ver, Colosenses. Una de las tareas que a veces encomendamos es que en la semana usted, cuando saca su tiempo para leer la palabra, que sé que esté muy juicioso para eso, soy un hombre de fe, entonces sé que usted ya ha estado estudiando Colosenses, ¿verdad? Estamos en el capítulo 3 y nos faltaría terminar para entrar al 4, que prácticamente tiene como un aterrizaje de todas las realidades de lo que es Cristo, el supremo, el suficiente, a la realidad de la vida de la familia, a la vida de los trabajadores, a la vida de los patrones o empleadores, a la vida del esposo, la esposa. Mejor dicho, en el capítulo 4 de Colosenses se aterriza a toda nuestra realidad diaria. Una de las características de las cartas del apóstol Pablo es esta: comienza en el cielo y termina ¿dónde? En la tierra, ¿verdad? Analice Efesios, Colosenses, Filipenses, todas las cartas de Pablo comienzan hablando de la realidad que tenemos en Dios. Luego la va llevando hacia nuestra realidad humana, como aquello que hemos recibido de Dios, como aquella realidad de vida que ahora tenemos en Cristo, podemos y debemos llevarla a una vivencia en nuestra vida como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como empleados, como patrones, como ciudadanos. No hay nada que a la Escritura se le escape en cuanto a la edificación que nosotros necesitamos. Y la semana pasada vimos el tema Viviendo como resucitados, parte 1, que hablamos en los 2 primeros versículos de Colosenses capítulo 3. Y vimos que el apóstol Pablo inicia ese capítulo o continúa con su temática y les dice: ya que ustedes han sido resucitados o han sido devueltos a la vida con Cristo, ahora busquen las cosas de arriba. Dijimos que las cosas de arriba hace alusión a lo eterno, ¿verdad? Aquello que el tiempo no destruye, aquello que ninguna circunstancia adversa hace deteriorar, aquello
que aunque pase cielo y tierra, es permanente y es nuestra realidad en Cristo. En segundo aspecto dijimos, o vimos lo que el apóstol Pablo dice allí, que pongan su mirada o fijen su atención o enfoquen su mente en las cosas de arriba. Es decir, vimos que un resucitado, un hijo de Dios que ha resucitado en su espíritu, siempre está enfocado en Dios. Y puede entonces cumplir lo que dice en Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús. También dijimos que no se trataba de poner este tipo de ojos, sino la mente, ¿verdad? La mente, puesto nuestro enfoque, nuestra mente en Cristo. Pero también vimos qué importante es, amados, que entendamos que si hay una vida resucitada, hay una vida gobernante, ¿verdad? Y la pregunta que surge a manera de repaso es la siguiente: ¿qué tipo de vida es gobernante en nosotros? Porque puede gobernar la naturaleza carnal, como dice aquí Colosenses 3:5, o puede gobernar o gobierna la naturaleza espiritual, ¿verdad? ¿Cuál nos está gobernando? Las preguntas se hacen evidentes al leer el texto. ¿Cuál nos está gobernando? Y el apóstol Pablo es claro que le está hablando a una iglesia, le está hablando a una congregación que ya conocían su realidad, que ya conocían la posición que tenían en Cristo. Yo no sé, pero quiero también traer esa pregunta al contexto presente. ¿Usted ya conoce su realidad en Cristo? ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos la conocen? Ahora, ¿cuál es tu gobierno hoy? ¿La realidad en Cristo o tu realidad humana? Eso es muy fácil decirlo, ¿verdad? Y aquí lo podemos decir con un amén y eso es glorioso, porque hay que hacerlo. El problema es cuando nos enfrentamos, salimos de este lugar el domingo a las 11 de la mañana y nos enfrentamos a la cotidianidad. Y nos enfrentamos a la situación económica, nos enfrentamos a la situación política, a la situación familiar, a la situación con los hijos, con el vecino, con el patrón, con el empleado, con un montón de situaciones que están totalmente, no están ajenas a nuestra realidad. Aún todavía en esa realidad que enfrentas, ¿sigue gobernando la vida de Dios? Ahí cambia un poquito el amén, ¿verdad, mis hermanos? Porque aquí sí gobierna, obvio. Aquí todos estamos, mejor dicho. El asunto es, ¿gobierna de puertas para afuera? Y es allí donde tenemos que enfocar nuestra atención. Que no es el estar en un lugar un domingo, 2 horas, oyendo a alguien hablando por 1 hora. No es solamente eso. Es que todo lo que tenemos pueda seguir creciendo en la semana. Miren los conceptos que se han venido manejando y que de una manera u otra, por la palabra, hemos venido derribando. Como por ejemplo, la verdad, hace 8 días no voy a la iglesia. Noten los conceptos. Necesito ir a llenarme de Dios. Ustedes han escuchado esos conceptos. Yo sé lo que les estoy diciendo porque yo vengo de esa escuela. ¿Sí o no? Hoy domingo voy a llenarme de la presencia de Dios. Pero cuando llegas a casa el martes sientes que la presencia de Dios ya que se fue. ¿Sí o no? No, me toca llamar al pastor que venga a la casa a orar por mi casa, a unirla con aceite, porque siento una presencia extraña en mi casa. Son conceptos, escúcheme, derivados de la mente religiosa. Porque escúcheme, si Dios nos dio su espíritu, su presencia está en nosotros. ¿24 qué, doctor? 24/7. 7 días a la semana. 365 días al año. El problema es que cuando no hay claridad acerca del gobierno de esa vida, hay momentos en los cuales se requiere que esa vida de Dios sea vista, pero de repente sale aquella que usted más está alimentando. Y yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. Mire, hay momentos que usted necesita determinar: hoy voy a dejarme gobernar por la vida de Dios. No importa lo que el otro me diga, no importa la situación que se me presente, no importa que alguien se levante contra mí. Señor, ayúdame a ser gobernado por.
la vida de Dios. ¿Estamos acá? Y solo quiero leer 2 versículos nomás hoy. Colosenses 3, verso 3 y verso 4. El otro domingo vamos con el 5 y los demás. Pero para más claridad del contexto, voy a leer los primeros 4 versículos mejor. Yo estoy usando, muchas versiones bíblicas, pero en estas 2 enseñanzas me he quedado con la versión Biblia Libre. Y Colosenses 3, 1 dice: así que si han sido traídos de regreso a la vida con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijen sus mentes, dice, en lo que está arriba y no en lo de la tierra. Entienda esto desde el ámbito del espíritu. Lo que significa es que tu mente esté gobernada por la realidad espiritual más que por la realidad terrenal. Verso 3 dice: ustedes ya murieron. ¿Cuántos acá ya murieron? Y sus vidas están seguras con Cristo en Dios. El 4: cuando Cristo, su vida, se ha revelado, entonces ustedes también participarán de su gloria visible. La palabra de Dios está bendecida. Entonces, mis amados, yo creo que se hace necesario comprender realmente lo que Dios hizo. Cuando comenzamos a hablar temas como esto, necesitamos entender los estados del ser humano, y Pablo nos muestra aquí en Colosenses. Pablo nos muestra en Colosenses que antes estábamos sin Cristo. ¿Cómo estábamos antes? Sin Cristo. Luego nos muestra que ahora estamos en Cristo. ¿Cómo es? Primero, ¿cómo estábamos? Sin Cristo. Ahora, ¿cómo estamos? En Cristo. Y luego estaremos con Cristo. Note, 3 estados nos muestra Colosenses. ¿Vale? Tú y yo estábamos sin Cristo, ajenos de la vida de Dios, separados de Dios, según Romanos 3, muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Pero ahora Él, Efesios 2:10, por gracia nos ha salvado. Estamos en Cristo. Pero en la consumación, cuando el Señor sea manifestado, o sea revelado, o aparezca, estaremos con. Una cosa es estar sin, otra cosa es estar en, otra cosa es estar con. ¿Amén? ¿Está claro? Pero hablemos hoy de lo que nos compete. Hoy estamos en. Y esa preposición en es muy importante. Porque lo que nos habla es que algo está dentro, ¿verdad? ¿Dónde está el agua? ¿En qué? En la botella, ¿verdad? Y esto es claro. Es un ejemplo muy claro. Nosotros hoy estamos en Cristo. Y eso cambia el panorama, mis amados. Eso marca una gran diferencia. Porque eso nos lleva a nosotros a la comprensión de que si estamos en Él, le pregunto, ¿cree usted que el agua está segura aquí? Claro. A menos que yo abra la tapa y la riegue, la bote. Pero mientras esté su tapa colocada, ¿el agua cómo está? ¿Cuánto tiempo cree que puede soportar esta agua dentro de esta botella? Mucho tiempo. Ahora la pregunta es, nosotros entendemos claro que estamos en Cristo, pero ¿por qué hay momentos en que la angustia, la desesperación, la ansiedad nos agarra? Es natural, porque eso hace parte de la vida del alma, la cual debe ser gobernada. Pero parece ser que se nos olvida que estamos en Cristo. Hermano, miren, si estamos en Cristo, escúcheme, podemos decir confiadamente, Hebreos 13:6, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme, ¿qué? El hombre. Amados, mire, esta realidad de que estamos en Cristo debe llevarnos a entender que estamos tan seguros en Él. Y no porque usted esté afianzado, sino porque usted está en Él. ¿El agua se podrá salir de acá si quiera ella? No, a menos que yo rompa la botella o le quite la tapa. Mire, a veces yo sé que usted, a todos nos ha pasado, hemos querido irnos del Señor. Pero donde quiera que vayas,
¿Qué hace el Señor? El Señor, yo lo he dicho antes, el Señor tiene una cuerda ahí muy larga y el Señor afloja la cuerda. Y uno cree que, hoy hago lo que quiero, me voy para donde quiero. Digo, el Señor llega un momento y les he dicho, hermano, llegó el momento. A ver, Espíritu Santo, jálale la cuerda a este hombre, a esta mujer, a este joven. Comienza el Señor, ¿qué? Y se quiere echar para allá. Y el Señor jala para dónde. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia en Juan, mis ovejas son mías. Y nadie, ¿quién? ¿Me las qué? Arrebatará de mi mano. Entonces, entender que estamos en Cristo, que hemos muerto al viejo hombre o al hombre terrenal y que hemos resucitado en el hombre espiritual, es un asunto crucial para vivir la vida de Dios. Note que no le he dicho, es un asunto crucial para vivir la vida cristiana. Porque ese es otro dilema, hermano. Nosotros decimos, no, yo vivo la vida cristiana. Pero el Señor no te ha llamado a vivir la vida cristiana. Te ha llamado a vivir la vida ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, mis queridos amados, acá hay un punto clave que lo dijimos la semana pasada. Colosenses 3 solo nos muestra dos ámbitos. El ámbito de los resucitados y el ámbito de los terrenales. Usted lee todo Colosenses 3 y nos muestra dos ámbitos. Los resucitados han muerto a la vida pagana del mundo, de la carne, y han nacido en Cristo. Los no resucitados están muertos para Dios, pero vivos para el mundo. ¿Está claro esto? Pero quien está vivo para el mundo está muerto para Dios. Pero quien está vivo para Dios está ¿qué? Y el apóstol Pablo dice, el mundo está muerto para mí y yo para el mundo. ¿Qué significa mundo allí? Entonces no puedo andar en los lugares, no se refiere al lugares, se refiere al gobierno de la naturaleza pecaminosa que opera en este sistema. Por lo tanto, podríamos entrar en un problema al no entender eso, que podríamos estar funcionando como vivos para Dios, pero no sería más que una apariencia. Y para ello yo quiero que usted, por favor, si Alex lo puede colocar allí en Apocalipsis capítulo 3 verso 1. Mire qué impresionante lo que le dice el Señor, el mensaje de Jesús a la iglesia, creo que es de Sardis. ¿Y alguien lo puede leer, por favor? 3, Apocalipsis capítulo 3 verso 1. Por favor, cualquiera de ustedes. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, hasta ahí nomás. Démoslo hasta ahí nomás. ¿Cuál es la frase que cree usted que vamos a resaltar de ese capítulo, de ese versículo? Hay una frase, no hay una palabra, una frase. Tienes nombre de que vives y estás ¿cómo? Lo que dice el texto es que esa iglesia tenía muchas actividades como una iglesia que estuviese viva en Dios, pero realmente estaba muerta. ¿No crees que podría ocurrir que a veces tenemos nombre de que vivimos, pero realmente cómo estamos? Ahora, yo no hablo a esta congregación porque sé que usted está como vivo para Dios. Diga fuerte conmigo, vivo en Él. ¿Cuántos lo creen? Díganle a su... Usted lo dice hoy acá y sabe que dice su carne y su alma, dice, ma. ¿Sí o no? Ni tú te lo crees, te dice el alma ahí hablando de la serpiente. Pero no importa que tu carne te diga, estás hablando pura paja porque te acabas de enojar y le acabas de decir 3 palabras duras a tu esposa. Cuando esto se predica, automáticamente el enemigo manda esos dardos y la carne está ahí. Y usted entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Tiene razón. No, Señor, no tiene razón. Y tú le dices, sí, bien, acabo de decirle 3 palabras duras a mi esposa, pero estoy en Cristo y el gobierno de Dios tendrá que hacerse visible en mi realidad humana.
Amén. Estamos acá. Por lo tanto, no se trata de tener solo nombre de que se vive, sino que si se nota que estás vivo, también sea una realidad y no solamente el nombre. Porque algunos solo tienen nombre de que viven. Dice el mensaje a la iglesia de Sardis, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, esta iglesia parecía estar como viva. Si usted lee ahí los versículos siguientes al versículo 1, ahí nos muestra claramente que esta iglesia pues hacía muchas cosas. Y dice el texto, afirma las cosas que están para morir. Le da una recomendación, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero. Es decir, el Señor a todos los que le reciben le ha dado el candelero, que es el Espíritu de Dios, la vida de Dios, ¿verdad? Pero si no se vive bajo el gobierno de esa vida, sino de otra vida, efectivamente no se está desarrollando el propósito de Dios. Hermano, Dios no nos llamó para que seamos evangélicos. Dios no nos llamó para que seamos de una religión X, de una denominación X. Bueno, muy bien por eso, porque eso es orden humano. Dios nos llamó para que cumplamos su propósito, pero no se puede cumplir su propósito si no es a través de la misma vida que Él puso en nosotros. Y aquí la frase de Pablo en Colosenses 3:3 es: ustedes ya murieron. ¿Cómo es? ¿A qué? Al viejo hombre, a todo aquello que no hace parte de Dios. La pregunta que le hago es: ¿podemos vivir en el mundo gobernado por la vida de Dios? Sí. Jesús oró en Juan 17 y dijo: Padre, te pido, no te pido que los saques del mundo. Ojo, como muchos están pidiendo hoy. Miren, la oración de Jesús es muy diferente a la oración de los hermanos hoy día. ¿Sabe cómo era la gente y los pastores? Señor, lleva a tu iglesia a este mundo, sácala ya, ven por ella. Y Jesús, ¿qué dice? Padre, no te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes ¿de qué? Del mal. La iglesia no fue diseñada por Dios para tener mentalidad escapista, de escape. A mí me enseñaron desde muy chico a orar y que cuando oraba dijera: Señor, ven por nosotros, llévanos de este mundo cruel. Ahora entiendo que el Señor ni me escuchó la oración porque no estaría acá. Gracias a Dios no me la escuchó. Escuchen, ¿por qué? Porque me imagino a Dios diciendo: yo a ti te puse en la tierra para cumplir un propósito. ¿Ya lo cumpliste? Ya, a la pregunta tiene que ser muy pertinente, hermano. ¿Usted ya está cumpliendo el propósito de Dios? Gracias por ese amén tan entusiasmado. Lo estamos cumpliendo, pastor. ¿Y cómo se cumple eso? Vamos a verlo. Entonces, analicemos un poco ahora, mis amados, desde esto que estamos viendo. Hoy el tema, para los que no saben, es Viviendo como Resucitados, parte 2. Analicemos entonces lo que significa que ya morimos. Para el mundo, lo terrenal, lo satánico, lo almático, y vivimos ahora para Dios. ¿Qué significa eso? Pues obviamente que nuestra antigua vida ya que murió. Pero no crea, a veces algunas personas en otro planeta se acuerdan mucho. Tiempos aquellos cuando yo vivía en el mundo. Yo los he escuchado por ahí. Yo amanecía feliz sobre las mesas bailando. Uno escucha esos testimonios, hermano. Cuando yo paseaba y cuentan las historias de antaño como con un pesar. Ahora que estoy en Cristo no lo puedo hacer. No, mi hermano. Escúcheme algo. Nuestra antigua vida ya murió. Ahora pensemos más claramente. ¿Qué puede hacer algo muerto? Ya no hay que puede hacer un muerto. Si se demora mucho ahí en el féretro, contamina. ¿A usted le gusta convivir con un muerto? ¿A usted le gustaría que el cadáver de su familiar se quedara en la sala con usted para siempre? Nuestra antigua vida ya murió. ¿Qué cree entonces que está pasando, mis amados?
que todavía seguimos dejando que nuestra antigua vida, que ya que murió, siga que dictando cómo es mi manera de vivir. Note la expresión de algunos en otro lugar de la ciudad, para no ir tan lejos. Es que yo siempre he sido así. ¿Han escuchado esa expresión? Venga, hermano, ¿usted por qué no cambia su forma de hablar, sus malas palabras, qué sé yo, su mal genio? Pastor, es que yo siempre he sido así. ¿Y qué dice la palabra? ¿Nuestra antigua vida era qué? ¿Por qué la siguen alimentando, papá, si ya está muerta? Y la canción de un hermano llamado Alex Campos dice, este muerto no lo cargo más. ¿No lo han escuchado? Porque los que todavía viven en la vida antigua están cargando ¿qué? Un cadáver. Ahora quiero darte una recomendación para los esposos y las esposas y todos. Cuando tengas problemas en tu casa y quieras reaccionar como Adán, tú te vas a acordar de esta frase. Oro, Padre, para que se acuerden de esta frase en el nombre de Cristo Jesús. Este muerto no lo cargo más. Si la esposa dice, pero diga algo, usted, este muerto no lo cargo más. Pues hermanos, porque esta realidad de la vida de Dios tiene que tener su expresión, es en nuestra vida cotidiana, con quien convivimos, con quien pasamos más el tiempo, lo pasamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo también pasamos bastante porcentaje de tiempo. Es allí donde la expresión de la vida de Dios, de la vida resucitada, tiene que verse. ¿Cuántos están acá esta mañana? Entonces, número uno, nuestra antigua vida ya murió. Eso tengo que tenerlo como siempre presente. Y Romanos 6, verso 11 y 12. Romanos 6, verso 11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Yo no sé, pero si alguien me escuchó, quiero que lo repitamos. Diga conmigo todo, diga fuerte conmigo. Debo considerarme muerto al pecado y vivo para Dios. Eso está en Romanos 6, 11. Y el versículo 12 dice, no permitan. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros ¿qué? Permitimos. No permitan que el pecado controle, porque el pecado es un ente controlador. Que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. 13, perdón. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Note, ahí está diciendo no a los pecados, al pecado como naturaleza, que obviamente hace parte de la vida que ya murió. Pero Pablo está recomendándole a la iglesia en Roma que no dejen que ninguna parte del cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. Hay un instrumento, hay un miembro en nuestro cuerpo que es muy fácil vivir controlado por el pecado. ¿Cuál cree que es? La lengua. Eso sí de una lo dijo ese muchacho, ¿no? ¿Cuánto cuesta quedarse callado, mis amados? Si usted cierra la boca, la lengua se mueve por dentro, está que explota. Y Santiago es claro con eso, dice, pilas, hermanos. La lengua es un pequeño miembro, pero inflama toda la rueda de la creación, porta un veneno mortal. Es decir, Pablo está diciendo también acá, no permitamos que nuestros miembros sirvan, sean controlados como instrumentos del mal para servir al pecado. Dice la siguiente parte, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida que, mi versión dice, nueva, muy bien. La palabra nueva ahí es kainos, no nueva de neos, una cosa nueva que me compré, no, kainos,
es de carácter eterno. ¿Sí me entiende, mi amado? O más bien, si me hago entender. Tanto se enoja, ¿cómo que no entendemos? Wow. Pero me gusta el 14 de Romanos 6. ¿Quién me lo quiere leer? Estoy leyendo la versión, creo que es NTV, creo. El pecado ya no es más suave, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¡Wow! El pecado ya no es más mi qué. Mi amor. ¿Qué significa eso? Que aquello que a mí me gobierna se convierte en qué. Mi amo. ¿Sí o no? Es imposible que no surja una pregunta cuando decimos una declaración como esta. ¿Quién es tu amo? Estamos acá, mis hermanos. Si no fuera por el Espíritu, yo me sentiría muy solo. Que lo veo así como todo. Si no fuera por la gracia de Dios, entonces el amo nuestro sería ¿qué? El pecado. Está hablando de un ente, naturaleza. Por lo tanto, el 14 es muy claro que lo leyó la hermana. Y en el 14 de Romanos 6 encontramos también dos grandes vertientes que nos enseñan que en la vida siempre encontramos, en la Biblia siempre encontramos dos. Caín, Abel, David y otro, y Saúl, bueno, todos. Hoy la carne y el espíritu. ¿Sí me explico? El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Una cosa es la vida de pecado, otra cosa es la vida de libertad. Pero se puede confundir a veces cuando se deja gobernar por el alma o por la carne. ¿Qué se puede confundir? Que como estoy en la libertad de Cristo, en la gracia de Dios, yo hago ¿qué? Lo que a mí, dice el mexicano, en Cristo, se me pegue la gana. No. Porque si estoy en Cristo, ya la vida antigua ¿qué? Murió. Amén, amados. Pablo dice, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me edifica o me conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. En la iglesia no se le prohíbe a la gente nada. No es bíblico prohibir a la gente que haga cosas. Lo que sí es bíblico es impartir a Cristo en la gente para que sepan y entiendan desde qué naturaleza deben ser gobernados. Pero me gusta el 15 también de Romanos 6. Romanos 6:15 dice: ahora bien, eso significa, ¿qué más dice? A ver. Que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que ¿No cree que cuando Pablo dice eso era porque había el mismo pensamiento en los oyentes que hay hoy día en el siglo XXI? Ah, no, allá predican la gracia, entonces todos se pueden ir a pecar. ¿Qué dice acá? Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley. ¡Claro que no! Hermanos, escuche esto. Cuando Pablo dice en Colosenses 3:3, ustedes ya murieron, lo que está diciendo, hemos sido traídos a la vida de Dios. Lo que está diciendo, nuestra vida pecaminosa ya murió. Pero también está diciendo, ¿eres tentado? Claro que sí. ¿Llegan las ideas del mal, de la maldad a tu cabeza? Claro que sí. Pero la pregunta a lo que Pablo, o la respuesta es, ¿quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? Y te gobierna aquello que tú no hayas matado. Por lo tanto, necesitamos trascender en esta realidad. Romanos 6:16. En esta versión me parece muy interesante y ojalá usted lo pudiera usar para colocarlo por ahí en los estados, porque a veces colocamos en los estados cosas que el cilantro, que esas cosas. Romanos 6:16, miren lo que dice. Escuchen lo que dice Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer?
Ah, yo no soy esclavo de nadie. ¿Qué obedeces? No se dan cuenta, versión NTV, que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida ¿qué? Recta. Vamos, pregúntele a su compañero. Vamos, mírelo. ¿De quién eres esclavo? Lo más duro es cuando estamos al lado de la esposa. ¿De quién eres esclavo? Pastor, de nadie, estamos en la libertad. La esclavitud se abolió. Ahora la pregunta cambia. ¿Qué o a quién obedeces? Hermano, no podemos evitar que lleguen los pensamientos malandros a la cabeza. ¿Sí lo puedes evitar? ¿Cuántos acá han pensado mal hoy? Sí. Ninguno. Lo que tú sí puedes evitar es que esos pensamientos te gobiernen. Porque esa vida, ¿ya qué? Murió. Diga fuerte conmigo. Ya murió. Ahora, si esa vida ya murió, según Colosenses 3:3, número 2, ahora debemos vivir. Suena como, te dirá, pero suena como obvio. Ahora debemos vivir como vivos. No vivos de viveza, de astucia, de maldad. Como vivos. Y le puedes cambiar vivos a la palabra resucitados. Ahora debemos vivir como resucitados. ¿Por qué? La segunda parte del capítulo 3, versículo 3 del capítulo 3, Pablo dice: y la vida de ustedes ahora está escondida. ¿Cómo dice? En Cristo, en Dios. Me tomé la pequeña tarea de buscar esa palabra, escondida. Porque es que en el castellano las palabras tienen bastante importancia, sobre todo en nuestro lenguaje castellano, que es un lenguaje muy amplio, ¿verdad? En inglés usted dice tal cosa y eso es. Pero acá tú dices escondida. ¿Usted qué puede pensar así en su mente rápidamente? Que tengo escondido algo porque me lo robé, cosas por el estilo. O sea, el español se da para mucho. ¿Sí o no? La palabra escondida, ahí en el griego, en el cual se escribió esa carta, es la palabra con K, cripto. Cripto, y traduce algo que se ha ocultado para que aflore la esencia. Y da la idea de que si tú quieres una planta de rosas hermosas, ¿qué tienes que hacer? Ocultar primero ¿qué? Una semilla, ¿dónde? En la tierra. Si no ocultas la semilla en tierra, tú dices, yo tengo aquí una mata de aguacate, pastor, ¿dónde está? Y hay una pepa colgando, ahí está, véala. ¿Dónde? Está la pepa sola. ¿Qué se requiere para que la pepa nazca? Esconderla. Esconderla. Por eso la semilla se esconde ¿dónde? En tierra. Pero al par de días, meses, qué sé yo, nuestra vida está escondida ¿dónde? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Nazca, crezca y se vea. Mientras la planta no tiene ningún fruto, usted todos los ve iguales. Usted puede saber, esa planta es de aguacate, ese de mango, pero usted ve realmente algo maravilloso cuando todas esas plantas tienen un fruto. ¿Por qué cree que el Padre escondió nuestra vida en el Hijo? Porque quiere que la que se vea sea la del Hijo. Estamos acá, mis amados. Y la pregunta también surge automáticamente: ¿cuál vida se está viendo? ¿La muerta o la viva de Dios? Tiene que verse. A ver, por favor, miren para acá todos. ¿Esa vida de Dios se ve o se ve la otra? Porque aunque Dios en Cristo quitó el viejo hombre, todavía la mente está viciada. Viciada a esos viejos a pensamientos y actuaciones. Por lo tanto, en esta mañana se hace necesario que entendamos que nosotros debemos vivir como vivos. Si bien Dios nos dio su vida, pero yo decido a quién obedecer.
Esta palabra criptó, de la palabra escondida en griego, indica una condición de algo que se pone oculto, pero también muestra una acción pasada que se o que repercute constantemente en el tiempo. Lo que podríamos decir en el castellano es una acción en un presente que continuo. Cada vez que la vida suya se quiera salir, aquella que está muerta, vuelva al efecto de ¿qué? Escondida en Cristo. Amén. Hermanos, escúchenme, nosotros decidimos con qué vida responder ante eventualidades de la vida diaria. ¿No cree? Hello. Si tú antes eras un alcohólico, borracho y vagabundo, ahora estás en Cristo y los antiguos amigos te dicen, venga, echémonos unas polas, tú decides con qué naturaleza responder. ¿Sabe por qué? Porque si eras un vagabundo alcohólico, solo con una es suficiente para darle poder a esa antigua vida que te gobernaba. Por eso la palabra dice un poquito de levadura leuda toda la masa. De manera que vivir como vivos en Cristo indica que nuestra vida vieja se ocultó. Escúcheme esto. Cuando el Padre nos ve a nosotros, Él no ve el agua. Teniendo en cuenta, en la comparación que el agua, ¿quién es? Nosotros. La botella es Cristo. Usted no agarra el agua, ¿usted agarra qué? La diferencia para muchos que tienen un discurso de discusión permanente con respecto, ojo, al Dios del Testamento Antiguo y al del Nuevo, porque hay muchos, aún en la iglesia, que tienen esa discusión. Es que el Dios del Testamento Antiguo era un Dios tal. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento el Padre no veía a la gente en el Hijo, porque el ser humano estaba como muerto para Dios. Pero cuando Cristo viene, muere y resucita, a todos los que creen los introduce, los esconde en el Hijo, para que el Padre siempre vea a ¿quién? Al Hijo. Usted visto por Dios, ¿saben quién es? En el Hijo. No sé, no me están escuchando hoy, será, no sé. Pero yo quiero repetir esto, a ver. Usted es visto por Dios en Cristo. Porque si usted no está en Cristo, para Dios está muerto. Pero lo que lo hace a usted vivo para Dios es Cristo, que es la vida. Él dijo, yo soy la vida. La pregunta es, hermanos, ¿se puede vivir esa vida, la vida de Dios hoy, en este mundo? ¿Qué opina usted? Sí. Pero desde una conciencia real de lo que soy. Y no es con la famosa pregunta que alguna vez nos enseñaron. Cuando estés a punto de pecar, pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué pregunta? Tú tienes que preguntar eso. Porque es que esto es un asunto de naturaleza. La naturaleza no opera por las preguntas que le haces, opera naturalmente. Cuando no vives en la naturaleza de Dios, ahí sí tú estás frente a la tentación y dices, ay Dios mío, te echas la cruz, el agua bendita, Señor, úngeme, guárdame, y vas allá para el hueco orando. En serio, hermanos. Pero cuando entendemos que esto se trata de la naturaleza de Dios, el apóstol Juan en la primera carta de Juan lo dice. Antes recuerdo que muchos me discutían y discutíamos un poco con unos amigos del tema. Dice, el que tiene la simiente de Dios no peca. Sí, pero ¿cómo? Porque la simiente de Dios está en él. Y la simiente de Dios no puede ¿qué? Cristo no peca. O sea, ¿quién es el que peca entonces? Mi naturaleza pecaminosa, que ya fue quitada, pero que está todavía en mi mente, me gobierna porque no tengo claridad, entendimiento, realidad, consistencia de la vida de Dios en mí. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer entonces como resucitados
estar conscientes de la vida que portamos. Esto no se trata de creyentes híbridos. Hoy está muy de moda lo híbrido. Venga, le vendo este auto, es híbrido. ¿Qué significa eso? Tú lo puedes usar como eléctrico o también o lo puedes usar con gas o con gasolina. Y cuando requieras, le mueves la palanca para la gasolina o para el gas. No, los creyentes no somos híbridos, solo tenemos una vida. Hello. No, pastor, acá estoy. ¿Dónde está? No, pastor, usted me tiene un problema. Tú decidiste ponerle la palanca para la vieja vida y cargar el muerto, que no huele nada bien. Pero cuando portas la vida de Dios, tú eres grato olor de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, nosotros no vivimos la vida cristiana como híbridos, vivimos la vida de Cristo. Y pare de contar. Pare de contar. Hermanos, mire, cuando uno trabaja en un medio, digamos, yo trabajo somos como 45 o más compañeros de trabajo ahí en la alcaldía. Allí es muy fácil a veces ceder a todo lo que dicen y quieren hacer. Pero no se trata de que usted tiene que estar haciendo fuerza ahí. Señor, guárdame. Uy, Dios mío, no. Es una naturaleza y ya. Venga, ¿y usted por qué no hace eso? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sí me explico? Usted decide mover la palanca al gas o a la gasolina. ¿Estamos acá? Cuando tienes discusiones con tu esposa, tú decides mover la palanca al gas o a la gasolina. ¿Sí o no, Janet? Cuando quieres discutir porque el que va en el carro te echó el agua, te chispeó, te atravesó el carro, tú tienes la decisión de con qué vida quieres asumir ese momento. ¿Verdad? Y termino con esto. Sepan que cuando un pastor dice para terminar, largo camino le resta. No. La tarea ya. Miren, hermanos, los que han muerto al mundo y están vivos para Dios, escuche esto, si quiere anótelo. Los que hemos muerto al mundo y estamos vivos para Dios, tenemos un andar diferente. Tenemos un ¿qué? Diga, un andar diferente. Voy a repetir esta frase. Los que han muerto al mundo y están vivos para Dios, tenemos un andar diferente. Y la Biblia nos muestra varias formas de andar los que están vivos en Cristo. Número 1, andan en el Espíritu. Yo sé que su cabeza, su mente natural y humana, enseguida piensa, ¿cómo se anda en el Espíritu? ¿Será que se anda así como, ¿se acuerdan la película Los dioses están locos? Que aquel señor negrito anda. ¿Se acuerdan? Ahora creen que son muy jovencitos, pues. No, ¿será andar como zombie? ¿Será andar como caballo qué? No, andar en el Espíritu se llama ser gobernado por Él. Y Gálatas 5:16 dice, así rápidamente voy a ir pasando estos puntitos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pablo no está diciendo que no tendremos deseos de la carne. Sí, pero lo que está diciendo es que no hay que ¿qué? Satisfacerlo, pero no es una fórmula. No es una fórmula de pronto psicológica, doctora Laura. Dice que no. Tienes ansiedad, te voy a dar 3 pasos. Eso es bueno en la parte psicológica. Pero en la parte espiritual no se trata de fórmulas. Se trata del Espíritu. ¿Verdad? Se trata del Espíritu. Tú no puedes impedir satisfacer la carne con esta actitud que dije ahorita. Ay, Señor, es que esa cerveza se ve tan fría. Mire, Señor, cómo bota burbujita. Dios. No, hermano.
Es un asunto del Espíritu. Y al Espíritu Santo no le gustan esas cosas. Ofrézcale una al Señor a ver si la toma. Primero, ¿cómo andan los que ahora viven como vivos? ¿Cómo andan? En el Espíritu. No satisfacen los deseos de la carne. ¿Llegan otros? Sí llegan. Segundo, andan en amor. Estamos hablando desde la vida que está escondida en Cristo, Colosenses 3:3. Andan en amor. Efesios 5:2. Efesios 5, verso 2 dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó. Efesios 5, verso 2. Y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En qué tenemos que andar? Ahora que ya hemos resucitado según Colosenses 3, andamos en el Espíritu. ¿Y andamos en qué? ¿En qué andas? ¿En el amor o en el odio? Porque el odio no hace parte de la naturaleza de Dios, hace parte de la vida que ya que. Hermanos, lamentablemente hay hijos de Dios que odian. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Sí habrá? Sí hay. Pero ¿qué nos pide el Señor por la palabra? Anden en amor. Rápidamente, tercero, estos hijos también andan como hijos de luz. Andan como hijos de luz. ¿Quiénes? Aquellos que la vida está escondida en Cristo. Andan como hijos de luz. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Note, ¿en otro qué? Tiempo. Mas ahora, presente, ¿qué somos? En el Señor. ¿Qué más dice? Andar como hijos de luz. ¿Cómo anda un hijo de luz? No anda con tapujos ni con nada. Porque siempre está en la luz. Y aparte de que está en la luz está en él. Él es luz. Y todo se ve. Andad como hijos de luz. Y el último, mire. Andan sabiamente. Sabiamente. Para con un tipo de personas, dice acá. Colosenses 4:5. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de ¿dónde? ¿Para con los de dónde? De afuera. ¿A qué se refiere con los de afuera? Pues los que no están en el cuerpo, en el pueblo, en la casa de Dios, no en estas paredes. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ojo con esta expresión. Lo que indica que un hijo de Dios no pierde el tiempo. Los de afuera, ¿qué hacen? Pierden el tiempo. Y el tiempo, que es el recurso que Dios le dio a la nueva creación, ¿para qué? Para la manifestación, amados, de esa gloriosa realidad. ¿Sabes? Escuchaba alguna vez uno de los maestros que escucho, y es que él dice que el tiempo es tan importante comprenderlo. Hay un momento que el tiempo es bueno, pero en otro momento se puede convertir en malo. Usted va en un avión, Dios lo guarde, y le dice, quedan 5 minutos de vida porque el motor tal se acaba de morir. Los motores están muertos, compañeros. Ahí el tiempo, que es el peor enemigo. Si el médico dice, Dios nos guarda a todos, tienes una enfermedad complicada, solo tienes 60 días de vida. Ahí el tiempo es difícil, ¿verdad? Quizás no se quiere que el tiempo que pase. Casi que no pensamos en eso. Y perdemos el tiempo. ¿Cuántas horas pasamos chismeando? Mire, a veces uno se mete al TikTok, hermano, y es tan adictivo eso, los videos que lo hacen reír a uno. Cuando levantas tu cabeza, han pasado, ¿qué? 1 hora, 2 horas. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ahora ninguno ve el TikTok, pues.
Andan sabiamente. Y andar sabiamente acá está asociado con el buen ¿qué? Uso del tiempo. Porque el tiempo es el recurso, un recurso que el Padre nos dio. Y los hijos de Dios, a quienes el Padre resucitó en Cristo, administramos correctamente todos los recursos que Él nos dio. Tiempo, talento, tesoro. ¿Sabe por qué hay que andar de esa forma? En el Espíritu, como hijos de luz, sabiamente, en amor. ¿Sabe por qué? Porque esta vida tiene que ser manifestada. Verso 4 de Colosenses 3. Dice, cuando Cristo, su vida, se ha revelado, entonces ustedes también participarán de su gloria visible. ¿Me regalan un minuto, hermano? ¿Cuánto me regalan un minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moses. Este versículo 4 es muy importante que lo entendamos porque está enmarcado en dos grandes aspectos. El primero, mientras estamos en la tierra, la vida de Dios, que es Cristo, tiene que ser revelada. Ojo, revelada ahí es manifestada, vista, faneró, aparecer. Pero cuando Él termine todo y estemos con Él, nosotros disfrutaremos de esa gloria con Él. Escúcheme, hermano, usted no puede disfrutar a plenitud la gloria de Dios en la consumación de los tiempos, de todos los siglos, cuando el Señor regrese a vivir plenamente. No podrá disfrutar de esa gloria si usted aquí, a través de usted, Cristo no es revelado. Cuando Cristo, su vida, se ha revelado, entonces ustedes participarán de su gloria. Hay unos puntos importantes. Mientras estemos acá en esta tierra, esa vida tiene que aparecer. Hello. Aparecer. La palabra que dice ahí, cuando Cristo se ha manifestado, es una palabra griega. Afaneró. Faneró. Que traduce ser vista, aparecer, manifestarse. Si no se manifiesta hoy, somos simplemente un evangélico más del montón, que no tiene peso de gloria. Cuando Cristo sea revelado a todo el mundo, nosotros participaremos con Él. Ahí sí estaremos con Él. Mientras tanto estamos en Él. Y mientras estamos en Él, Él debe ser visto. Amén. Él debe ser ¿cómo? Es una expresión que usa mucho en teología. ¿Cuál es? Que la revelación o la manifestación de Cristo es un ya, pero todavía no. Es paradójico, ¿cierto? Es un ya, pero todavía no. ¿Cómo así? Es un ya desde el aspecto de que tiene que verse en nosotros, pero todavía falta a plenitud cuando Él ¿qué? Sea manifestado, o visto, o aparezca por segunda vez. Entonces Colosenses es claro, hermanos. Nosotros tenemos que saber que Cristo es suficiente, que es todo, que yo no puedo seguir viviendo como un cristiano híbrido, ni mucho menos como un cristiano camaleón, que donde quiera que estoy me adapto a la situación. Estoy aquí están en fiesta, aquí están en rumba, y están en menedito y todo le hago también. Camaleón no, en el reino de Dios no hay camaleones, hay hijos. Hello. Si yo hubiera sabido que me iban a decir camaleón, no vengo. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa, la cual nos inspira a vivir la vida de Dios, y es que esa vida aparezca cada día más clara a través de nosotros. Segunda de Corintios 3, al final, 18 dice que nosotros somos como un espejo, que vamos cada día reflejando la gloria del Señor. Eso es en un proceso. Cada día tiene que verse más en nosotros, hermanos. Que ayer, que el 2025 se vio, pero que el 2026 se vea más en nosotros. Segunda de Corintios, Primera de Corintios, ya este es el último versículo porque ya no hay más nada en mis apuntes.
Primera de Corintios 13:12. 13:12 dice en esta versión: sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro. Pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento, dice Pablo, es parcial. Pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. ¡Wow! Ahora vemos todo como el reflejo de un espejo oscuro, pero que cada día vaya siendo más claro. Amén, amados. Amén. Levante conmigo su mano. Le cierro esto acá. Ya quedó cancelada. Levante conmigo su mano y diga que hoy se vea Cristo más claro en mí. Diga conmigo fuerte: mi vida antigua ya murió. Ahora tenemos una vida nueva, pero tiene que ser vista. Vamos a orar todos nosotros y con los que están también en Facebook. Padre, oramos en esta mañana, Señor, para que esa vida que nos has dado en Cristo, en la cual, Señor, nos has resucitado, pueda ser vista a través de nosotros, Señor. Tu palabra dice claramente que nosotros somos como un espejo que reflejamos la gloria del Señor y que somos transformados de gloria en gloria. Ayúdanos, Señor, a ser gobernados por la vida resucitada y a saber, Señor, que la vida antigua, la vida de la carnalidad, para Dios murió. Sin embargo, a veces la mente está viciada, Señor, pero hoy alineamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, es decir, nuestra alma, Señor, a la vida del Espíritu, porque solo así Cristo será revelado al mundo. Señor, gracias porque nos has puesto para que Cristo sea revelado al mundo. Pero te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que Cristo sea visto. Renunciamos todavía, Señor, a todo lo que nos quiere llevar a la adicción de la vida vieja, a cargar el muerto que ya caducó, Señor. Hoy renunciamos a toda muerte, a toda cosa contraria o transgresión, y sabemos que portamos la vida de Dios, la vida del resucitado. Esa vida es ilimitada, inalterable, eterna. Esa vida no tiene límites. La vida pagana y carnal es limitada, es ciega, no tiene nada que hacer en este ámbito de Dios. Por lo tanto, Señor, oro por cada familia en esta mañana, que podamos ser esa luz, Señor. Porque cuando Cristo resucitó, también nos resucitó y no solo nos dejó en la tierra, sino que nos sentó en lugares celestiales, desde donde todo se ve a la perfecta claridad de Dios, desde donde todo se ve como Dios lo ve. Por lo tanto, como iglesia hoy caminamos en la vida del resucitado y operamos, Señor, desde allí en un proceso continuo de crucifixión de nuestra naturaleza carnal para que Cristo siga viviendo en nosotros. Gracias por esta iglesia, Señor, que la sabiduría de Dios siga operando en estas familias. Señor, que la sabiduría del Espíritu siga incrementándose en nosotros. Señor, creo que esta congregación será levantada, Señor, como un luminar. Señor, todo temor que hay en las vidas, toda confusión, todo paradigma contrario, Señor, que sea arrancado por la luz y el conocimiento de la vida de Dios, para ser entonces, Señor, lo que tu palabra dice, ese pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias, Padre. Hoy salimos de esta casa, Señor, pero que esta semana disfrutemos tu presencia 24/7, que está en nosotros como vida, Señor, y que todo lo que venga, Señor, podamos nosotros, como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podamos desde la vida de Cristo que nos fortalece, sortear todo tipo de situaciones y ser más que vencedores, como tu palabra
lo dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén, amén y amén. Hoy no les voy a preguntar qué se llevan, simplemente levántese de su lugar, salúdese y nos vemos, amados, el martes y en los días que tengamos